Delphias Audiolibros presenta Halo Primordium, un libro publicado el 3 de enero del 2012, por el autor Greg Bear. Alianza Halo, Escudo 631, Registro de Comunicaciones con Inteligencia Mecánica Autónoma, Monitor Forerunner. Análisis del equipo científico. ¿Parece estar gravemente dañado el duplicado del dispositivo previamente reportado perdido o destruido? Archivo referente de Cagram 721-6491. Se adjuntan registros de lenguaje de máquina como archivos holográficos. Los intentos de traducción incompletos y fallidos se eliminaron por razones de brevedad. Estilo de traducción localizado. Algunas palabras y frases permanecen poco claras. Primera traducción exitosa de la IA. Flujo de respuesta número 1351. Fecha suprimida, 1621 horas. Se repite cada 64 segundos. ¿Qué soy? En realidad, hace mucho tiempo, yo era un ser humano vivo que respiraba. Me volví loco. Serví a mis enemigos. Se convirtieron en mis únicos amigos. Desde entonces, he viajado de un lado a otro a través de esta galaxia, y de un lado a otro a los espacios entre galaxias. Un alcance mayor que cualquier humano antes que yo. Me has pedido que te hable de esa época. Ya que ustedes son los verdaderos reclamadores, debo obedecer. ¿Estás grabando? Bien, porque mi memoria está fallando rápidamente. Dudo que pueda terminar la historia. Una vez, en mi mundo natal, un mundo que conocía como de Tyrion, y que ahora se llama Tierra. Mi nombre era Chakas. Múltiples flujos de datos detectados. Flujo de lenguaje Covenant identificado. Análisis del equipo científico. Es probable que haya tenido contacto previo con el Covenant. Pausa para recalibración de la IA traductora. Líder del equipo científico al monitor. Nos damos cuenta de la dificultad de acceder a todas las partes de tu vasto almacén de conocimiento, y nos gustaría ayudarte en todo lo que podamos, incluyendo hacer las reparaciones necesarias. Si nos puedes hacer entender cómo funcionas realmente. Con lo que estamos teniendo dificultades es con tu afirmación de que una vez fuiste un ser humano, hace más de 1000 siglos. Pero en lugar de perder el tiempo con una discusión completa de estos asuntos, hemos decidido proceder directamente a tu narración. Nuestro equipo tiene un enfoque dual para sus preguntas. Primera pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuviste contacto con el Forerunner conocido como el Didacta, y bajo qué circunstancias se separaron? Segunda pregunta: ¿qué metas esperaban alcanzar los Forerunners en sus antiguas relaciones con los humanos? Flujo de respuesta número 1352. Fecha suprimida, 2350 horas. Primera parte perdida, no repetida. Capítulo 1. Miraba a través de la cubierta del barco estelar hacia el Didacta, una enorme sombra gris negruzca con la cara de un dios guerrero. Estaba impasible, como siempre. Mucho más abajo, en el centro de un gran abismo nocturno lleno de muchas naves, se encontraba un planeta asediado. El mundo en cuarentena de los Sansium. ¿Qué nos va a pasar?, le pregunté. Ellos castigarán, dijo Riser sombríamente. No se supone que estemos aquí. Me di vuelta hacia mi pequeño compañero, alcancé a tocar los dedos largos y secos de su mano extendida, y eché una mirada enfadada hacia Nacido de las Estrellas, el joven manipular que Riser y yo habíamos guiado hasta el cráter Yamonkin. No me miraba directamente a los ojos. Entonces, más rápido que un pensamiento o un reflejo, algo frío, brillante y horrible dividió la distancia entre nosotros, separándonos en un silencio azul y blanco. Esfinges de guerra con caras indiferentes se acercaron y nos recogieron en burbujas transparentes. Vi al Didacta y a Nacido de las Estrellas empaquetados en sus propias burbujas como trofeos. El Didacta parecía calmado, preparado. Nacido de las Estrellas, tan asustado como yo. La burbuja se absorbió a mi alrededor. Quedé atrapado en una súbita quietud, mis oídos tapados, mis ojos oscurecidos. Así es como se siente un hombre muerto. Por un tiempo, rodeado de oscuridad sin sentido o destellos de nada que pudiera entender, creí que estaba a punto de ser transportado a través del agua del oeste hacia las lejanas praderas donde podría esperar ser juzgado bajo la mirada hambrienta de dientes de sable, hienas, buitres y grandes águilas aladas. Traté de prepararme enumerando mis debilidades, para parecer humilde ante el juicio de Abada el rinoceronte, para que Abada pudiera ahuyentar a los depredadores, y especialmente a las hienas, y para que su viejo amigo el gran elefante pudiera recordarme y sacar mis huesos de la tierra, de vuelta a la vida, antes de que el tiempo acabe con todo. Porque así lo he visto en las cuevas sagradas. Pero la quietud y el silencio continuaron. Sentí una pequeña picazón en el foso de mi brazo, y en mi oreja, y luego en mi espalda donde solo un amigo puede llegar. Los muertos no tienen picazón. Poco a poco, con un ritmo parpadeante, como el movimiento de un abanico, el rígido silencio azul se elevó, dispersando visiones entre sombras de blancura y miseria. Vi a Riser envuelto en otra burbuja no lejos de mí, y a Nacido de las Estrellas junto a él. El Didacta no estaba con nosotros. Mis oídos parecieron retumbar, un eco doloroso y apagado en mi cabeza. Ahora oía palabras lejanas.
y escuchaba atentamente. Habíamos sido tomados prisioneros por un poderoso Forerunner llamado el Maestro Constructor. El didacta y el Maestro Constructor habían estado en oposición durante mucho tiempo. También me enteré de que Riser y yo éramos premios que iban a ser arrebatados del didacta. No seríamos destruidos de inmediato. Teníamos valor, porque la bibliotecaria nos había impreso al nacer con recuerdos antiguos que podrían ser útiles. Durante un tiempo, me pregunté si estábamos a punto de ser presentados ante el horrible cautivo, el que mis antiguos antepasados habían encerrado durante tantos miles de años, el que había sido liberado por la ignorante prueba del maestro constructor de su nueva arma juguete, un gigantesco anillo llamado Halo. Entonces sentí otra presencia en mi cabeza. La había sentido antes, primero caminando sobre las ruinas de Charun Hakor, y luego, después, siendo testigo de la difícil situación de los antiguos aliados de la humanidad, los alguna vez bellos y sensuales Sansyugum, en su sistema en cuarentena. Antiguos recuerdos parecían estar viajando a través de grandes distancias para reensamblarse, como miembros de una tribu largamente perdida entre sí, luchando por recuperar una personalidad, no la mía. En mi aburrimiento, pensando que se trataba simplemente de un sueño extraño, alargué la mano como para tocar las piezas temblorosas, y estaba de vuelta en Charun Hakor, caminando por el parapeto sobre el foso, donde el cautivo había estado encarcelado durante más de 10.000 años. El cuerpo de mis sueños, con heridas suaves, plagado de dolores y motivado por un odio enconado, se acercó a la barandilla y miró hacia abajo, hacia la cerradura de tiempo de la gruesa cúpula. La cerradura había sido abierta como el casquillo de una gran bomba. Algo que olía a truenos se cernía detrás de mí. Arrojó una sombra verde brillante, una sombra con demasiados brazos. Intenté girarme y no pude. Tampoco podía oírme gritar. En poco tiempo volví a caer en un vacío lleno de irritaciones espinosas, comezón, pero no podía rascarme, con sed, pero sin agua, músculos tanto congelados como inquietos, intestinos tratando de retorcerse, hambriento y con náuseas al mismo tiempo. Esta larga e ingrávida suspensión fue interrumpida repentinamente por violentos temblores. Yo estaba cayendo. A través de los filtros de mi armadura Forerunner, mi piel percibía calor, y yo vislumbraba flores de fuego, ardientes ráfagas de energía que trataban, pero no lograban alcanzarme y cocinarme. Luego, más temblores, acompañados por el estremecimiento desgarrador de explosiones distantes. Se produjo un tremendo impacto final. Mi mandíbula se rompió y mis dientes casi me atraviesan la lengua. Sin embargo, al principio no había dolor. La niebla me llenó. Ahora sabía que estaba muerto y sentí un poco de alivio. Quizás ya me habían castigado lo suficiente y me ahorrarían las atenciones de las hienas, los buitres y las águilas. Anticipé reunirme con mis ancestros, mi abuela y mi abuelo, y si mi madre había muerto en mi ausencia, con ella también. Atravesarían praderas frondosas y verdes para saludarme, flotando sobre el suelo, sonrientes y llenos de amor, y a su lado acunarían al jaguar que le gruñe al diente de sable, y deslizándose el gran cocodrilo se lanza desde el lodo para ahuyentar a los ávidos buitres. En ese lugar donde todo el odio finalmente se extingue, allí, los buenos espíritus de mi familia me darían la bienvenida, y mis problemas habrían terminado. Porque así lo había visto en las cuevas sagradas. No me alegré en absoluto cuando me di cuenta una vez más que esta oscuridad no era la muerte, sino otro tipo de sueño. Tenía los ojos cerrados. Los abrí. Una luz inundó mi cuerpo, no muy brillante, pero después de la larga oscuridad, me pareció cegadora. No era una luz espiritual. Formas borrosas se movían a mi alrededor. Mi lengua decidió doler horriblemente. Sentí manos tirando de mis brazos y piernas, y olí algo asqueroso, mi propio excremento. Muy mal. Los espíritus no apestan. Intenté levantar los brazos, pero alguien los sujetó y hubo otra lucha. Más manos doblaron por la fuerza mis brazos y piernas en ángulos dolorosos. Poco a poco me di cuenta de esto. Todavía llevaba la armadura Forerunner rota que el didacta me había dado en su nave. Las formas encorvadas y dobladas me estaban sacando de ese caparazón apestoso. Cuando terminaron, me tumbaron sobre una superficie dura. Me vertieron agua fresca y dulce en la cara. La costra de sal de mi labio superior me picó la lengua. Abrí completamente mis ojos hinchados y parpadeé ante un techo hecho de cañas tejidas con paja, hojas y ramas. Tumbado en la fría y arenosa plataforma, no era mejor que un recién nacido, desnudo, tembloroso, con los ojos borrosos, mudo por la conmoción. Dedos fríos y cuidadosos limpiaron mi cara. Luego me frotaron jugo de hierba bajo la nariz. El olor era agudo y penetrante. Bebí más agua, fangosa, terrosa, inexpresablemente dulce. Contra el parpadeo de una luz anaranjada podía distinguir ahora una sola figura, negra como la noche, delgada como un joven árbol, frotando sus dedos junto a su propia nariz ancha, sobre sus anchas y redondeadas mejillas, y luego pasándoselos por entre los cabellos de su cuero cabelludo. Frotó este aceite calmante en mis resquebrajados y cuarteados labios. Me preguntaba si estaba siendo visitado de nuevo, como al nacer, por la suprema moldeadora de vida que, según el didacta, era su esposa,
la bibliotecaria. Pero la figura que se cernía sobre mí era más pequeña, más oscura. No un recuerdo hermoso, sino carne sólida. Olía una mujer joven. Ese aroma trajo un cambio extraordinario a mi perspectiva. Luego oía a otros murmurar, seguidos de risas tristes y desesperadas, seguidas de palabras que apenas entendí. Palabras de lenguas antiguas que nunca había oído hablar en Erdetairen. ¿Cómo podía entonces entenderlos siquiera? ¿Qué clase de seres eran estos? Parecían humanos en el contorno, tal vez, varios tipos de humanos. Poco a poco, reconecté los viejos recuerdos dentro de mí, como desenterrando las raíces de un árbol fósil. Y encontré el conocimiento necesario. Hace mucho tiempo, miles de años antes de que yo naciera, los humanos habían usado esas palabras. Las sombras reunidas a mi alrededor comentaban sobre mis posibilidades de recuperación. Algunas tenían sus dudas. Otras expresaban una admiración lasciva por la mujer. Unas pocas voces discutían si el hombre más fuerte de la aldea la tomaría. La muchacha esbelta como un árbol no dijo nada, solo me dio más agua. Finalmente, traté de hablar, pero mi lengua no funcionaba bien. Incluso sin haber estado medio mordida, aún no estaba entrenada para dar forma a las antiguas palabras. Bienvenido de regreso, dijo la muchacha. Su voz era ronca pero musical. Poco a poco mi visión se fue aclarando. Su cara era redonda y tan negra que era casi púrpura. Tu boca está llena de sangre. No hables, solo descansa. Cerré mis ojos otra vez. Si tan solo pudiera hacerme hablar, la impresión de la bibliotecaria de antiguos guerreros humanos podría resultar útil después de todo. Vino con armadura, como un cangrejo, dijo una baja y quejumbrosa voz masculina. Muchas de estas voces sonaban asustadas, furtivas, crueles y desesperadas. Cayó tras el resplandor y el brillo del cielo, pero no es uno de los Forerunners. Los Forerunners murieron. Él no lo hizo, dijo la muchacha. Entonces ellos vendrán a cazarlo. Quizás él los mató, dijo otra voz. Él no nos sirve para nada. Podría ser un peligro. Ponlo sobre la hierba para las hormigas. ¿Cómo pudo matar a los Forerunners?, preguntó la muchacha. Estaba en un frasco. El frasco cayó y se abrió cuando golpeó el suelo. Estuvo tendido en el césped toda la noche mientras nos acobardábamos en nuestras chozas. Pero las hormigas no lo mordieron. Si se queda, habrá menos comida para el resto de nosotros. Y si los Forerunners lo perdieron, entonces vendrán a buscarlo y nos castigarán. Escuché estas suposiciones con leve interés. Yo sabía menos de esos asuntos que las sombras. ¿Por qué?, preguntó la oscura muchacha. Lo tenían en el frasco. Lo salvamos. Lo sacamos del calor. Le daremos de comer y vivirá. Además, ellos nos castigan sin importar lo que hagamos. Hace días que no vienen a llevarse a ninguno de nosotros, dijo otra voz, más tranquila o más resignada. Después de los incendios en el cielo, la ciudad, el bosque y la llanura están tranquilos. Ya no vimos sus barcos voladores. Tal vez se hayan ido todos. Las voces del círculo de charla se apagaron y se desvanecieron. Nada de lo que dijeron tenía mucho sentido. No tenía ni idea de dónde podría estar. Estaba demasiado cansado para que me importara. No sé cuánto tiempo dormí. Cuando volví a abrir los ojos, miré hacia un lado y luego hacia el otro. Estaba tumbado dentro de una amplia casa de reuniones con paredes de troncos. Estaba desnudo, de no ser por dos piezas de ropa sucia y desgastada. La casa de reuniones estaba vacía, pero en mi gemido, la oscura muchacha entró por la puerta cubierta de juncos y se arrodilló a mi lado. Era más joven que yo, poco más que una muchacha, no toda una mujer. Sus ojos eran grandes y de color marrón rojizo, y su pelo era un enredo salvaje del color de la hierba de centeno empapada en agua. ¿Dónde estoy?, pregunté torpemente, usando las antiguas palabras lo mejor que pude. Tal vez tú puedas decírnoslo. ¿Cómo te llamas? Shakas, le dije. No conozco ese nombre, dijo la muchacha. ¿Es un nombre secreto? No. Me concentré en ella, ignorando las siluetas de los demás mientras entraban por la puerta y se paraban a mi alrededor. Aparte de la mujer esbelta como un árbol, la mayoría de ellos se mantuvieron bien atrás, en un amplio círculo. Uno de los ancianos se adelantó y trató de agarrar el hombro de la muchacha. Ella le quitó la mano, y él carcajeó y bailó. ¿De dónde vienes?, ella me preguntó. Erdetairen, le dije. No conozco ese lugar. Hablo con los demás. Nadie más había oído hablar de él. Él no es bueno para nosotros, dijo un hombre mayor, una de las voces chillonas y argumentativas de antes. Era pesado de hombros y bajo de frente y golpeó sus gruesos labios en desaprobación. Todos los diferentes tipos de seres humanos estaban aquí, como había adivinado, pero ninguno tan pequeño como Riser. Extrañaba a Riser y me preguntaba dónde había acabado. Este cayó del cielo en un frasco, repitió el hombre mayor, como si la historia ya fuera una leyenda. El frasco aterrizó en la hierba seca y corta, se agrietó y se rompió, y ni siquiera las hormigas pensaron que valía la pena comérselo. Otro hombre retomó la historia. Alguien en lo alto lo perdió. Las sombras voladoras lo dejaron caer. Él los traerá antes, y esta vez nos llevarán a todos al Palacio del Dolor. No me gustó cómo sonaba eso. ¿Estamos en un planeta?, le pregunté a la muchacha. Las palabras que elegí significaban hogar grande, tierra amplia, todo bajo el cielo. La muchacha agitó la cabeza.
No lo creo. Es un gran barco estelar. Entonces, guarda silencio y descansa. Tu boca está sangrando. Me dio más agua y me limpió los labios. Tendrás que elegir pronto, dijo el viejo que reía. Tu Gamelpar no puede protegerte ahora. Entonces los otros se fueron. Me di la vuelta. Más tarde, ella me sacudió y me despertó. Ya has dormido suficiente, dijo. Tu lengua no está sangrando ahora. ¿Puedes decirme cómo es el lugar de donde vienes? ¿Arriba en el cielo? Trata de hablar despacio. Moví los labios, la lengua, la mandíbula. Todos estaban doloridos, pero podía hablar fácilmente. Me apoyé en mi codo. ¿Ustedes son todos humanos? Ella tarareó por su nariz y se inclinó hacia adelante para limpiarme los ojos. Somos los Turexa, si eso es lo que preguntas. Más tarde yo pondría esta palabra en contexto y entendería qué significaba la gente de aquí, o simplemente la gente. Y esto no es ser de Tyrion, lo dudo. Donde estamos es un lugar entre otros lugares. ¿De dónde venimos? Nunca lo volveremos a ver. ¿A dónde vamos? No queremos estar, así que vivimos aquí y esperamos. A veces los Forerunners nos llevan lejos. Los Forerunners, los grises, los azules, los negros, o sus máquinas. Conozco a alguno de ellos, le dije. Parecía tener dudas. No les agradamos. Nos alegra que no haya venido en muchos días, incluso antes de que el cielo se volviera brillante y lleno de fuego. ¿De dónde viene esta gente? Moví mi brazo hacia las siluetas que seguían entrando y saliendo por la puerta, algunas de ellas golpeándose los labios en señal de juicio y haciendo sonidos de desaprobación. Algunos de nosotros venimos de la ciudad vieja. Ahí es donde nací. Otros vienen del otro lado de la llanura, del río y de la selva, de la hierba alta. Algunos llegaron hace 5 sueños, después de verte caer del cielo en tu frasco. Uno trata de hacer que la gente pague por verte. Escuché una refriega afuera, un grito, y luego 3 corpulentos curiosos entraron, manteniéndose alejados de nosotros. ¿Es el bastardo risueño que se imagina que le gustas? Le pregunté a ella. Ella agitó la cabeza. Otro tonto. ¿Quiere más comida? Ellos simplemente lo derribaron y lo echaron a un lado. A ella no parecía gustarle mucho la gente. Valle, selva, río, ciudad, pradera. Suena como en casa, le dije. No lo es. Ella barrió su mirada alrededor de los curiosos con pellizcada desilusión. No somos amigos, y nadie está dispuesto a ser familia. Cuando nos llevan lejos, eso nos trae demasiado dolor. Me levanté sobre mi brazo. ¿Estoy lo suficientemente fuerte para salir? Ella me presionó hacia abajo. Luego empujó a los curiosos hacia afuera, miró hacia atrás y atravesó la puerta de hierba colgante. Cuando regresó, llevaba un cuenco de madera rudamente tallado. Con sus dedos me introdujo en la boca parte del contenido, puré insípido, semillas de hierba molidas. No sabía muy bien lo que podía saborear, pero lo que tragué se quedó en mi estómago. Pronto me sentí más fuerte. Entonces ella dijo, es hora de salir, antes de que alguien decida matarte. Me ayudó a ponerme de pie y apartó a un lado la puerta colgante. Un oblicuo resplandor blanco azulado me deslumbró. Cuando vi el color de esa luz, un sentimiento de temor, de no querer estar donde estaba, vino sobre mí ferozmente. No era una buena luz. Seguí la curva gradualmente ascendente cada vez más arriba. El terreno seguía subiendo como la ladera de una montaña, subiendo, pero estrechándose, hasta que pude ver los 2 lados de una gran banda ancha llena de praderas, campos rocosos, montañas. A cierta distancia, una escorzada e irregular mancha azul oscuro cruzaba casi todo el ancho de la banda, flanqueada e interrumpida por las montañas más cercanas, posiblemente una gran masa de agua. Y en todas partes por ahí en la banda, nubes en ráfagas, remolinos y tiras blancas esparcidas, como serpentinas de vello fino en un río purificador. El tiempo, cada vez más alto. Incliné la cabeza hacia atrás todo lo que pude sin caer, hasta que la banda que subía se convirtió en una sombra y adelgazó hasta convertirse en una cinta delgada y perfecta que cortaba el cielo por la mitad y solo quedaba colgando ahí, un puente aéreo azul oscuro que cubría el cielo. En un ángulo de aproximadamente 2/3 a un lado del puente, encaramado justo encima del borde, estaba la fuente de la intensa luz azul púrpura, un sol pequeño y brillante. Girándome de nuevo, ahuecando mi mano sobre el sol azul, estudié el horizonte opuesto. El muro de ese lado estaba demasiado lejos para verlo, pero supuse que ambos lados de la gran cinta estaban flanqueados por paredes. Definitivamente no era un planeta. Mis esperanzas cayeron a cero. Mi situación no había mejorado de ninguna manera. No estaba en casa. Estaba muy lejos de cualquier hogar. Había sido depositado en una de las grandes armas en forma de anillo que habían fascinado y dividido a mis captores Forerunner. Yo había sido abandonado en un halo. Capítulo 2. Cómo me gustaría recuperar la verdadera forma de ese joven humano que era, ingenuo, grosero, iletrado, no muy inteligente. Me temo que en los últimos 100.000 años, gran parte de eso se ha borrado. Mi voz y mi base de conocimiento han cambiado. No tengo un cuerpo que me guíe, y así podría parecer, en esta historia, tal como la cuento ahora, más sofisticado, sobrecargado por demasiado conocimiento. Yo no era sofisticado, ni en lo más mínimo. Mi impresión de mí mismo en aquellos días es de enojo, confusión, curiosidad desenfrenada,
pero sin propósito, sin ambición enfocada. Riser me había dado concentración y coraje, y ahora, se había ido. Cuando nací, la suprema moldeadora de vida vino a Erde Tyreen para tocarme con su voluntad. Erde Tyreen era su mundo, su protectorado y su reserva, y los humanos eran especiales para ella. Recuerdo que era hermosa más allá de toda medida, a diferencia de mi madre, que era encantadora, pero bastante ordinaria como mujer. Mi familia se dedicaba a la agricultura en las afueras de la principal ciudad humana de Marontic. Después de que mi padre muriera en una pelea de cuchillos con los matones de un magnate del agua, y que nuestros cultivos fallaran, nos mudamos a la ciudad, donde mis hermanas y yo nos dedicamos a tareas serviles a cambio de una modesta paga. Por un tiempo, mis hermanas también sirvieron como doncellas de oración en el templo de la moldeadora de vida. Vivían lejos de mi madre y de mí, en un templo improvisado cerca de la Puerta de la Luna, en la parte occidental de la ciudad vieja. Pero veo tus ojos vidriosos. Un reclamador que carece de paciencia. Verte bostezar me hace desear seguir teniendo mandíbulas y pulmones y poder bostezar contigo. No sabes nada de Marontic, así que no te aburriré más con esos detalles. ¿Por qué te interesa tanto el didacta? ¿Está demostrando ser una dificultad para los humanos una vez más? Asombroso. No te hablaré del didacta, todavía no. Lo contaré a mi manera. Así es como funciona mi mente ahora. Si todavía tengo una mente, voy a seguir adelante. Después de la bibliotecaria, yo era solo un bebé cuando la vi. El siguiente Forerunner que conocí fue un joven manipular llamado Nafidu de las estrellas de duración eterna. Me propuse engañarlo. Fue el peor error de mi joven vida. Antes de conocer a Riser, era un muchacho áspero y grosero. Siempre me metía en problemas y robaba. Me gustaba pelear y no me importaba recibir pequeñas heridas y moretones. Otros me temían. Entonces empecé a tener sueños de que un Forerunner vendría a visitarme. En mi sueño, yo mismo lo atacaba y lo mordía, y luego le robaba las cosas que llevaba, tesoros que podía vender en el mercado. Soñé que usaba este tesoro para traer a mis hermanas del templo a vivir con nosotros. En el mundo real, yo en cambio le robaba a otros humanos. Pero entonces un chamanune vino a nuestra casa y preguntó por mí. A pesar de su tamaño, los chamanús eran respetados y raramente los atacábamos. Nunca le había robado a ninguno porque había oído historias de que se unían para castigar a los que les hacían daño. Y se escabullían, susurrando en la noche, como monos merodeadores, y se vengaban. Eran pequeños pero inteligentes y feroces, y en su mayoría iban y venían a su antojo. Este era bastante amistoso. Dijo que se llamaba Riser y que había visto a alguien como yo en un sueño, un áspero y joven amanús que necesitaba su guía. En la cruda casucha de mi madre, me llevó aparte y me dijo que me daría un buen trabajo si no causaba problemas. Riser se convirtió en mi jefe. A pesar de su tamaño, él conocía muchos lugares interesantes en Marontic y sus alrededores donde un joven como yo, de apenas 20 años de edad, podía ser empleado de manera útil. Tomó una parte de mi salario, y su clan alimentaba a mi familia, y nosotros a su vez protegíamos a su clan de los matones más estúpidos que creían que el tamaño importaba. Eran tiempos emocionantes en Marontic, con lo cual quiero decir, que las crueldades estúpidas eran comunes. Sí, los chamanús son humanos, aunque más pequeños que mi gente, los emanús. De hecho, como te dice ahora tu pantalla, desde entonces algunos los han llamado Florians o incluso Hobbits, y otros pueden haberlos conocido como Meneune. Les encantaban las islas, el agua y la caza, y destacaban en la construcción de laberintos y muros. Veo que tienes fotos de sus huesos. Esos huesos parecen encajar dentro de un chamanús. ¿Cuántos años tienen? Interrupción. El monitor ha penetrado en el cortafuegos de la inteligencia artificial recalibrando la inteligencia artificial. No se alarmen. He accedido a sus almacenes de datos y he tomado el control de su pantalla, sin querer hacer daño. De momento. Y ha pasado mucho tiempo desde que probé información fresca. Curioso. Veo que estas fotos son de un lugar llamado Isla de Flores, que está en Erde Tyreen, ahora llamado Tierra. En recompensa por su servicio, ahora puedo ver que la moldeadora de vida en milenios posteriores colocó a la gente de Riser en varias islas de la Tierra. En Flores, ella les proporcionó pequeños elefantes e hipopótamos y otras pequeñas bestias para cazar. Les encanta la carne fresca. Si lo que me dicen sus archivos de historia es correcto, creo que los últimos del pueblo de Riser murieron cuando los humanos llegaron en canoa a su hogar final, una gran cadena de islas formada por volcanes que ardían a través de la corteza. Veo que la más grande de esas islas es conocida como Hawái. Me estoy distrayendo. Aún así, noto que ya no bostezas. ¿Estoy revelando secretos de interés para tus científicos? Pero lo que más te interesa es el didacta. Voy a seguir adelante. Poco después de que Riser se hiciera cargo de mi vida, tras un descenso en nuestras oportunidades de trabajo, comenzó a dirigir su atención hacia prepararse para un visitante. Riser me contó que también había visto a un joven Forerunner en un sueño. No discutimos mucho el asunto. No tuvimos que hacerlo. Ambos yacíamos bajo esclavitud. Riser había conocido antes a Forerunner varones. Yo no. Me los describió, pero yo ya veía claramente cómo sería nuestro visitante. Se rió un joven, un manipular, no plenamente maduro,
quizás arrogante y tonto. Vendría en busca de un tesoro. Riser me dijo que lo que veía en mis sueños era parte de un geas, un conjunto de comandos y recuerdos dejados en mi mente y cuerpo por la moldeadora de vida que nos toca a todos al nacer. Como regla general, los Forerunners tenían una forma muy parecida a la de los humanos, aunque de mayor tamaño. En su juventud eran altos y delgados, de piel gris, y cubiertos desde la nuca, la coronilla, los hombros y a lo largo del dorso de las manos con un pelaje fino y pálido, de color púrpura rosado o blanco. De aspecto extraño, sin duda, pero no exactamente feo. Los varones mayores, me aseguró Riser, eran diferentes, eran más grandes, voluminosos, de aspecto menos humano, pero, aún así, no exactamente feos. Son un poco como los Baeites y los Alben que vienen en nuestros sueños más antiguos, él explicó. Pero aún así son poderosos. Podrían matarnos a todos si quisieran, y muchos lo harían. Enseguida comprendí lo que quería decir, como si en algún lugar de mi memoria ya lo supiera. El manipular efectivamente llegó a de Tyrion en busca de tesoros. En verdad era un tonto. Y en efecto, le proporcionamos lo que buscaba, orientación hacia una fuente de poder misterioso. Pero al lugar donde lo llevamos no había ruinas secretas de los precursores. Siguiendo nuestro geas, llevamos a Nacido de las Estrellas a los yermos interiores a 100 kilómetros de Marontic hasta un cráter lleno de un lago de agua dulce. En su centro, este cráter contenía una isla en forma de anillo, como una diana gigante esperando que una flecha bajara volando desde los dioses. Este lugar era legendario entre los Chamanune. Lo habían explorado muchas veces y habían construido senderos, laberintos y muros a lo largo de su superficie. En el centro de la isla en forma de anillo había una alta montaña. Muy pocos chamanús habían visitado esa montaña alguna vez. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que, a pesar de mis impulsos, no podía lastimar a este manipular. Este joven Forerunner, a pesar de su actitud irritante y su obvio sentimiento de superioridad, había algo en él que me agradaba. Como yo, buscaba tesoros y aventuras, y estaba dispuesto a equivocarse. Al conocerlo, empecé mi larga caída hasta donde estoy ahora, a lo que soy ahora. El didacta era de hecho el secreto del cráter Yamonkin. La isla en forma de anillo era el lugar donde la bibliotecaria había escondido el Krypton guerrero de su esposo, un lugar de profunda meditación y refugio, oculto de otros Forerunners que lo buscaban, por razones que yo no podía entender entonces. Pero ahora el tiempo de su resurrección había llegado. Un Forerunner tenía que estar presente para que el Krypton fuera abierto. Ayudamos a Nacido de las Estrellas a levantar al didacta cantando canciones antiguas. La bibliotecaria nos había proporcionado todas las habilidades e instintos que necesitábamos, como parte de nuestro geas. Y el didacta emergió de su largo sueño. Se desplomó como una flor seca bañada en aceite. Se levantó entre nosotros, débil al principio y enojado. La bibliotecaria le había dejado un gran bote estelar escondido dentro de la montaña central. Nos secuestró y nos llevó a bordo de ese bote estelar, junto con Nacido de las Estrellas. Viajamos a Charun-Hakor, que despertó otro conjunto de recuerdos dentro de mí. Luego a Faun-Hakor, donde vimos pruebas de que un experimento monstruoso había sido llevado a cabo por el maestro constructor. Y luego el bote estelar voló al sistema en cuarentena de los Sansium. Fue allí donde Riser y yo nos separamos de Nacido de las Estrellas y del didacta, hechos prisioneros por el maestro constructor, encerrados en burbujas, incapaces de movernos, apenas capaces de respirar, rodeados de una impresión giratoria del espacio y el planeta, de los oscuros y estrechos interiores de varias naves. Una vez vislumbré a Riser, contorsionado con su mal ajustada armadura Forerunner, los ojos cerrados como si estuviera durmiendo la siesta, sus labios generosos y peludos levantados en las esquinas, como si soñara con el hogar y la familia. Su semblante tranquilo se convirtió para mí en un recordatorio necesario de la tradición y la dignidad de ser humano. Esto es importante en mi memoria. Tales recuerdos y sentimientos definen quién fui una vez. Me gustaría tenerlos de vuelta en carne y hueso. Haría cualquier cosa por tenerlos de vuelta en carne y hueso. Entonces lo que ya te he contado sucedió y aconteció. Ahora te contaré el resto. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.